Podemos movernos un poco más ¿Cómo para no? allá para acomodar mejor a todos. ¿Está bien así? Más. Perfecto. Con el agua. Gracias. Here, come this way. Bien. Good morning and welcome. My name is Cindy Arnson. I'm the director of the Latin American program here. It is a pleasure to be with all of you and with such distinguished guests and co-sponsors for this important topic on a rather warm and humid day in July. As you all know, corruption scandals have burst into the public consciousness as never before in Latin America over the past several years. Many people say corruption is out of control. A lot of other people think that this is the reflection of a maturation of democracy and the ability of strengthened judicial systems and the media and civil society to expose corruption and demand remedies. The far-reaching scandal of the construction giant Odebrecht from Brazil has spread over a dozen countries throughout the world, also in Latin America. It has tainted, among other things, Colombia's 2014 presidential campaign. And just 10 days ago, a leading Colombian judicial official who was the director of the anti-corruption unit in the office of the Fiscalia, the prosecutor general, was arrested in Bogota for allegedly taking bribes. And this official and his lawyer are both wanted in the United States for their alleged participation in money laundering. Corruption is already an issue in Colombia's presidential campaign, with elections taking place next year. A recent poll by the Colombian public opinion firm Invamer has shown that corruption far outstrips interest in the peace process, with about a fifth of Colombians seeing corruption as the most important problem that the new president must solve. We have today two of the leading government officials in Colombia engaged in the fight against corruption. Fernando Carrillo, who is the Inspector General, the Procurador General, who's well known to many of us in Washington from his days at the IDB. You have bios outside, but I'll briefly mention that he previously has served as ambassador to Spain, as Minister of the Interior, was part of the movement that led to the drafting of the landmark 1991 Constitution in Colombia. He has been Minister of Justice, the representative for Brazil at the IDB, and also coordinated the transition between the administrations of President Uribe and President Santos. And he will speak in Spanish and will move out of the way for his PowerPoint. We're also delighted to welcome Edgardo Maya Villazon, who is the Comptroller General of Colombia, the Contralor. He has held that post since from between 2001 and 2009. He was the Procurador, the Inspector General, and becoming the first one to be reelected. He has been a magistrate of the disciplinary chamber, has held a number of positions in the judiciary as a magistrate, worked in the Department of Cesar, and has taught labor law and collective law at two leading Colombian universities. He has studied not only at the Universidad Externado de Colombia, but also in Salamanca, Spain. So, and I also am pleased to welcome Michael Shifter, the president of the Inter-American Dialogue. Michael, thank you, and Ben Rattersdorf, who's somewhere around, for joining us in co-sponsoring. Natalie Alvarado, the director of citizen security in the division for the strengthening of the institutions of the state at the Inter-American Development Bank. We're delighted to have you with us this morning. I'd also like to thank Jacqueline Dolezal of our staff, and Adrian Dittman, and Catalina Casas of our staff for their help in putting this morning's event together. The speakers will be addressing us in Spanish. I think we announced that, so I hope it's not a surprise. We do not have translation. Fernando, the floor is yours.
Thank you very much, Cynthia, for this invitation. It's a great pleasure to be here. Michael, un gran placer verte de nuevo. Muchas gracias por ser parte de este panel. Quiero saludar muy especialmente al señor Contralor General de la República, el doctor Edgardo Maya Villazón, quien nos acompaña hoy aquí en este panel, y a Natalia Alvarado, quien será moderadora y comentarista de esta reunión. Realmente no puede encontrarse un tema más de actualidad, de mayor complejidad y de mayor repercusión sobre el momento histórico que vive Colombia como este. Les cuento, voy a cumplir 6 meses como Procurador General de la Nación, y mi estreno se produjo con la explosión del escándalo de Odebrecht, que fue precisamente unas semanas antes de tomar posesión como Procurador General. Y eso venía pues dentro de una cadena que ustedes bien conocen, que arrancó con los Panama Papers, que pasó con los papeles de la FIFA y de todo el escándalo alrededor de todo eso, y que ha marcado pues desde un ángulo bastante claro una dimensión internacional del problema. Bien se ha dicho, y uno de nuestros profesores que ha sido inspirador de muchos, entre ellos de Michael Shifter, el profesor Fernando Cepeda, dice que no hay corrupción sino crimen organizado transnacional. Y realmente lo que ha venido sucediendo en Colombia ha sido precisamente eso. La dimensión internacional de la corrupción está allí, y por eso las herramientas internacionales de cooperación son indiscutiblemente uno de los mecanismos más importantes para combatirla. Nosotros encontramos un escenario que ustedes saben es el escenario mundial, que es un escenario en donde pues ha habido una gran cantidad de incertidumbres, unas incertidumbres que además han marcado una gran desconfianza. Si uno pudiera encontrar en una sola palabra lo que está sucediendo en el desarrollo democrático de América Latina, tan afecto a muchos aquí. Yo quiero saludar muy especialmente a Arturo Valenzuela, con quien tuvimos aquí también largos debates sobre todos los retos, particularmente recuerdo mucho en el marco de la discusión de la Carta Democrática Interamericana, en donde por supuesto estaban Michael Shifter y Cynthia también, y la caída del régimen de Fujimori, algo que marcó un hito en todo el desarrollo de la consolidación democrática. Hoy vivimos de alguna manera situaciones similares, pero creo yo de un poco más de gravedad, porque son momentos de incertidumbre, son momentos de desconfianza, son momentos que minan la credibilidad de las instituciones, que tal vez lo más grave de todo esto. Y ahí uno diría de entrada que por supuesto la gran tarea de los dirigentes públicos y de las instituciones de control va a ser tratar de recuperar esa confianza en el Estado, esa confianza en la justicia, esa confianza en la posibilidad de producir resultados desde el ángulo de las instituciones de control y por supuesto de todos los órganos del Estado. Colombia vive además dentro de todo esto un punto de inflexión que es fundamental, ustedes lo saben. La firma de los acuerdos de paz nos ha puesto ya en la línea de consolidar unos escenarios de convivencia y de reconciliación como no se habían visto. De esos hitos históricos de Colombia, tal vez solo lo recordaba ahora Cynthia, la Constitución de Colombia de 1991, hace 26 años, y que supone una nueva construcción institucional, no sencillamente porque le debamos al diálogo con la guerrilla eso, sino porque era necesario hacerlo. Ustedes recuerden que parte de lo que ha venido sucediendo y lo que dejó sin discurso y sin contenido político a la lucha guerrillera fue que el Estado comenzó a hacer las reformas sociales, como era la responsabilidad de todos. Y de alguna manera la institucionalidad le quitó las banderas en el caso de esos dos fenómenos, dos fallas geológicas, como muchas veces yo las he denominado, que golpean la democracia latinoamericana, que son por un lado la desigualdad y hoy en día la corrupción. Y se ha dado esa batalla contra la desigualdad a través de programas sociales, y de tal manera que los acuerdos han llevado no solo a un armisticio, a un cese al fuego que ha sido trascendental para el país. Decían las últimas cifras que en términos de muertos le ha ahorrado a Colombia más de 3.800 vidas que hubieran sido cegadas si no se hubiera dado ese proceso de paz y ese cese al fuego, lo que ya es una justificación desde el punto de vista ético trascendental para continuar con ese proceso. Y todo eso nos llevó, nosotros decíamos
que de pronto el humo de la guerra no nos dejó ver la corrupción. El humo de la guerra nos dejó ver una agenda política y social del país que estaba allí, como dormida, y que frente a lo que ha supuesto el destape de una cantidad de debates del país que fueron aplazados precisamente porque la guerra y el conflicto no nos dejaba pensar en otra cosa y actuar de otra manera, están saliendo a la superficie con mucha fuerza. Eso desde el punto de vista interno. Y desde el punto de vista externo, pues la forma como se ha recrudecido precisamente esos escenarios del crimen organizado internacional, que son la marca precisamente en una docena de países, particularmente esta multinacional se encargó de pagar coimas, de negociar contratos por vías ilegales y de financiar campañas políticas, causándole un daño terrible como lo causa la corrupción. Ustedes saben, a la legitimidad de la democracia, por supuesto a la forma como detiene el desarrollo económico y como multiplica la desigualdad, y es un escenario nuevo de violencia, de la importancia poder combatirla eficazmente en Colombia. Nosotros hemos dicho que para la consolidación de la paz es imposible concebir un escenario de paz si no somos capaces de luchar y de ganar esta lucha contra la corrupción, porque la corrupción nace, crece, se reproduce y normalmente no muere. Lo que estamos es viendo precisamente unos escenarios en donde se han agudizado precisamente todas las características que la han venido configurando en los últimos años. Y en ese escenario de la paz, a lo que queremos llegar es a eliminar ese impuesto de la guerra, a quitarle, como ha dicho el presidente Santos muchas veces, ese freno de mano a la economía y a las reformas sociales por cuenta de la guerra, y poder, por el contrario, recibir el dividendo de la paz, que es trascendental. Y para eso la institucionalidad es fundamental. Y el mayor cáncer que golpea a la institucionalidad en este momento en Colombia es precisamente la corrupción, porque distorsiona los escenarios de la justicia, lo que Cintia acaba de mencionar, un hecho absolutamente deplorable. Hablar de corrupción dentro de la justicia misma o dentro de la fiscalía supone pues tocar fondo de una manera lamentable, y supone además la necesidad de continuar en esa lucha, porque es evidente que de aquí en adelante parte de toda la depuración del Estado supone erradicar la corrupción desde la base, y en ese sentido pues es compromiso de todos nosotros, principalmente de los órganos de control y de la justicia, continuar precisamente para que no se repitan esas situaciones. De tal manera que lo que está de por medio es la legitimidad del Estado. De ahí el valor último desde el punto de vista político que estamos comentando. En materia de corrupción la gente dice, bueno, lo que pasa es que esto no existía, esto venía de antes, ¿por qué hasta ahora sale a flote? Y realmente la corrupción se transparenta sobre todo es en los sistemas democráticos. No solo los corruptómetros, todos los indicadores, por ejemplo, de Transparencia Internacional y de todos los organismos internacionales demuestran que cuando hay mayor fortaleza institucional, que cuando hay mayor cultura democrática, hay menos corrupción, sino que además un elemento fundamental para salir de esta coyuntura es, por supuesto, fortalecer la institucionalidad y defender, por ejemplo, el espacio público, que es un elemento que aparece como fundamental y alrededor del cual quiero hacer unas reflexiones, porque marca de alguna manera en Colombia, a partir de la Constitución de 1991, el escenario que ha sido propicio para buscar la transparencia, la probidad y la integridad. En ese escenario aparece la Procuraduría. Describir las funciones de la Procuraduría es bastante difícil porque responde un poco a una mezcla de lo que hace dentro del sistema institucional norteamericano. La oficina del Inspector General tiene funciones también del Attorney General, tiene funciones del Solicitor General, y en general es una institución tan sui generis y tan importante en Colombia que es la más antigua de las instituciones de control, tiene 187 años, es la cabeza de lo que se llama el Ministerio Público, y cuando habla de Ministerio Público supone la defensa del interés público en toda su extensión, en el sentido de que todas las políticas públicas, la defensa de todos los derechos de los ciudadanos es una de las tareas precisamente del procurador, en términos de vigilar el cumplimiento de la Constitución, de garantizar y proteger los derechos humanos, de vigilar a los servidores públicos, que es una función estrictamente disciplinaria, la que cumple en el caso de Estados Unidos el Inspector General, y que por supuesto frente
a los acuerdos de paz, pues va a cumplir el rol de ser el veedor en el cumplimiento de esos acuerdos. Las funciones típicas son entonces una función disciplinaria, que es por la que normalmente se conoce a la institución, que es la capacidad sancionatoria y que lleva, por ejemplo, en el caso de los funcionarios públicos, a poder suspender a un funcionario público, destituirlo, inhabilitarlo, una función nada despreciable, que estamos defendiendo además porque es crítica en este momento en la lucha contra la corrupción. La función de prevención, que es trascendental, porque fíjense que dentro de los grandes balances hay una gran cantidad de diagnósticos en materia de corrupción. Es mucho lo que en materia legal y formal ha hecho América Latina. A mí me tocó desde el Banco Interamericano participar prácticamente en las 3 convenciones anticorrupción, en la Convención de Caracas, en la Convención de Naciones Unidas, en la Convención contra el Soborno Transnacional de la OECD, y seguimos expidiendo normas, pero como alguien decía, también seguimos dando mal ejemplo. Es muy poco el ejemplo y son muy pocos los cambios culturales, sobre todo en materia de cultura política, que nos permiten dar esa vuelta que es fundamental para que una cultura contra la corrupción se arraigue dentro de la sociedad. Y aquí es tan importante esta función preventiva porque normalmente se desconoce el papel que juega la Procuraduría en esa materia y que se materializa, por ejemplo, en los mecanismos de control y vigilancia que nosotros ejercemos en frente a determinadas políticas públicas o acciones del Estado y que siempre supone una acción ex ante y no posterior, es decir, prevenir la muerte y no llegar a la autopsia, como se dice ordinariamente, con el propósito de fortalecer unos escenarios de efectividad en la protección de los derechos, de efectividad en las políticas públicas y, por supuesto, de una gestión pública moderna en donde es importante el control de legalidad, pero es también importante determinar si son efectivas las políticas públicas en diversos campos. Y lo último es la intervención en los procesos judiciales. La Procuraduría en Colombia tiene intervención en la mayoría de los procesos judiciales, desde la justicia básica hasta las cortes, particularmente en la Corte Suprema, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Y esa es una función que complementa, por ejemplo, nuestras herramientas para la lucha contra la corrupción. Buena parte de las acciones que hemos adelantado en los últimos 6 meses han tenido que ver con class actions, el equivalente en el derecho colombiano, que son las acciones populares, con acciones de tutela, con acciones de cumplimiento, que supone ir a los jueces para que los jueces tomen decisiones respaldando las decisiones a su vez de los órganos de control. Hemos dicho que nuestra Procuraduría es una Procuraduría con la Constitución en la mano, es decir, tenemos un mandato y estamos convencidos que la Constitución del 91 ha sido un referente ético fundamental para el desarrollo político de Colombia reciente y que lo que tenemos que hacer es desarrollarla. Lo malo que ha pasado con la Constitución del 91 es que no la hemos desarrollado en un buen porcentaje de sus normas. Lo segundo, la presencia en los territorios. Un país tan grande, con tanta diversidad, supone siempre una acción muy clara a nivel regional y territorial, donde además la corrupción se ensaña principalmente con los sectores sociales, como más adelante lo voy a referir. Y finalmente, como meta nuestra, como resultado de los 8 millones de víctimas que ha dejado el conflicto armado en estos 53 años, una responsabilidad absoluta con las víctimas y con los derechos de las víctimas, que ha sido precisamente la batalla que hemos dado en el marco de la Justicia Especial de Paz, donde se nos quiso negar en un primer momento la participación al Ministerio Público. Lo logramos finalmente, digamos que por una puerta pequeña, pero estamos convencidos que en el marco de la discusión que se está dando en la Corte Constitucional, como lo hicimos antes de ayer en una audiencia en Bogotá, vamos a poder regresar al esquema constitucional donde el Ministerio Público debe jugar un rol fundamental en la defensa de los derechos de las víctimas. Dentro de los objetivos estratégicos, por supuesto, ustedes pueden imaginarse que al ser una institución que no es gobierno, que eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, somos una rama, un órgano completamente autónomo de origen constitucional que tiene facultades que derivan de la Constitución, no dependemos del presidente de la República ni del gobierno, tenemos pues un gran desafío en relación sobre todo con los nuevos actores que se están en este momento configurando en Colombia alrededor de los nuevos liderazgos sociales, de la defensa de las minorías.
Antes de ayer tuvimos la oportunidad de presentar una directiva de protección de la vida, la integridad de los defensores de derechos humanos, que lamentablemente muchos de ellos y muchos líderes sociales han venido siendo asesinados en los últimos meses en Colombia, y tenemos que parar precisamente esa tendencia, porque no podemos permitir que suceda lo que sucedió en los 80 con el Partido de la Unión Patriótica, que como ustedes saben prácticamente sufrió un exterminio que llevó a que esa opción política desapareciera. Y hemos creado algunas delegadas que son los brazos operacionales de la Procuraduría. Creamos una Procuraduría delegada de paz y de víctimas. Eso hay que recordárselo a la guerrilla, porque ayer algún jefe guerrillero dijo que yo me estaba oponiendo al proceso de paz, afirmación que es abiertamente falsa. Nadie más que esta Procuraduría ha estado acompañando el cumplimiento de los acuerdos, pero eso sí, cuando nos toca hacer respetar la Constitución, vamos a hacer respetar la Constitución. Y lo hemos hecho creando una Procuraduría de Paz y Víctimas, hemos fortalecido las Procuradurías de Tierras, hemos creado una Procuraduría Delegada para la Salud, donde la corrupción presenta además unas condiciones sistémicas desde el punto de vista de su acción nociva sobre los derechos de los colombianos. Acabamos de crear una Procuraduría para las minorías étnicas, estaremos nombrando un procurador delegado para eso, y estamos dedicados a la promoción del medio ambiente, lo que es fundamental. Todo esto dentro de una concepción, porque si ustedes analizan lo que ha venido pasando en la evolución conceptual de la corrupción, tal vez lo positivo es que se acabó la fluctuación de la opinión pública respecto de determinados comportamientos que estaban con una zona gris. Y el ejemplo que yo pongo siempre es el ejemplo del soborno transnacional. Ustedes saben que hasta el año de 2002, que se aprobó la Convención de la OECD, era legítimo descontar de los estados contables los sobornos que pagaban las multinacionales europeas a los gobiernos latinoamericanos. Y estamos hablando de hace 15 años, no estamos hablando de siglos atrás. Esa forma como cambia la opinión pública y fija unos comportamientos como comportamientos corruptos es muy importante. Pero simultáneamente hemos como corrido la cerca de la frontera moral frente a los temas de la corrupción, y ahí aparecen de nuevo una serie de conductas que nadie sabe si son prácticas comerciales atrevidas de alguien o si necesariamente son conductas delictivas. Y eso es un punto muy importante para considerar. Más todo lo que tiene que ver con la cultura política, que eso yo lo quiero dejar aquí como un elemento fundamental. Ayer tuvimos un conversatorio en el Banco Interamericano de Desarrollo, y una de las principales conclusiones, y ya lo decía, es que hemos hecho mucho énfasis en las normas, en el derecho penal, en la represión, pero seguimos quedándonos cortos en los temas de la cultura política. Y seguimos creyendo que la lucha contra la corrupción es un problema de héroes, de superhéroes, de caudillos, de peleas unipersonales, en donde, por supuesto, donde no hay instituciones, sino hay personas que se meten a dar esa lucha. Y eso es completamente equivocado. Una democracia consolidada debe ser una lucha diaria de los ciudadanos, y esto no son peleas de superhéroes. Un ex primer ministro francés escribió un libro que hizo época en su momento, que se llamaba De la épica política a la ética ciudadana. Y es decir, tenemos que pasar de dar esas grandes batallas épicas en donde aparecen, como ya lo decía, semidioses y caudillos dentro de esa tradición muy latinoamericana que pasó del virrey al caudillo, al dictador y al presidente, y como que las comunidades fijan todo su futuro alrededor de lo que logre una persona, o dos o tres. En el caso nuestro, ustedes lo han visto, han dicho que somos 3 mosqueteros luchando contra la corrupción. Eso es absolutamente insuficiente para derrotar la corrupción. Nosotros hemos dicho con el Contralor y con el fiscal que por lo menos se necesitan 5 mosqueteros, en donde esté por un lado la justicia, que normalmente debe estar ahí apoyando nuestra labor. Por el otro lado debe estar la empresa privada, que ya me voy a referir a eso, y finalmente una alianza con la ciudadanía de empoderamiento de los ciudadanos contra la corrupción, que nosotros seguimos corroborándolo en cada una de las audiencias que tenemos en las capitales de Colombia, en donde es a través de la denuncia de los ciudadanos como hemos descubierto los grandes escándalos de corrupción a nivel regional. Y todo eso además ha supuesto ese esquema constitucional que se marcó en el 91. Nosotros pasamos de un Estado jerárquico, exclusionista, un Estado vertical,
un Estado autoritario que estaba de alguna manera impregnado en la Constitución anterior, a un Estado que es un Estado participativo, horizontal, un Estado democrático, por supuesto, que tiene dentro de los derechos que son el alma de la Constitución del 91, un mandato clarísimo de búsqueda de lo público. Y esto es fundamental porque si uno piensa cuáles son los temas que realmente han marcado una diferencia, yo siempre lo digo, es sobre todo la consideración de lo público, el sentido de lo público. No hay que ir muy lejos. Aristóteles dijo que la corrupción era la incapacidad del sistema político para alcanzar el bien público, así de simple. Y toda esa confusión entre lo público y lo privado, que es la que normalmente tiene una persona cuando está lista a cometer un acto de corrupción, confusión que lleva precisamente a que lo cometa, hoy aparece delimitada por la necesidad de considerar que lo público hoy en día es lo que nos pertenece a todos, por perogrullesco que suene eso. Porque en el pasado lo que se pensaba es que lo público era una cosa que pertenecía a los burócratas del Estado, a los funcionarios, y que no tenía nada que ver con los particulares o con los ciudadanos. Hoy en día esa concepción está completamente revaluada. Incluso se ha llegado a hablar de lo público que no es el Estado, que yo creo que eso es fundamental para tenerlo en cuenta. Y hoy en día la defensa del interés público, la defensa del espacio público, la defensa de los recursos públicos es una tarea del sector público y del sector privado. Nosotros el 22 de junio logramos una declaración en un acto que tuvimos con el Contralor en Bogotá, una declaración por la transparencia y la integridad, que la redactamos y le pedimos a los presidentes de algunos gremios que la firmaran. Y llegaron todos los gremios económicos de Colombia a firmarla. Y lo que dice la declaración es algo muy simple. Dice algo así, mire, la fortaleza del Estado hoy en día, la fortaleza de lo público, para ir más lejos, y la fortaleza de la ciudadanía depende necesariamente de la fuerza ética que tenga el sector privado. O sea, el sector privado tiene una responsabilidad grandísima en la lucha contra la corrupción. Es más, conversando ayer con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, decíamos, esa es tal vez la única puerta que no se ha intentado. Hemos acudido, repito, a todas las convenciones internacionales, a todas las normas legales, ahora yo les voy a mencionar algunas nos harán falta que tenemos que introducir, pero ese tema de involucrar al sector privado en la lucha contra la corrupción, en la defensa de lo público, en la búsqueda de la integridad y la probidad, es un tema fundamental. Las herramientas que las he mencionado, y aquí paso muy rápidamente, esto es lo que hemos descubierto que es útil. Pongo de primera la cooperación internacional. Nosotros en estos días precisamente hemos venido a ratificar la importancia de multiplicar los escenarios de cooperación internacional, de eficiencia en los intercambios de información y pruebas contra la corrupción. Es casi como que toda la lucha de los 90 que a nosotros nos tocó contra los carteles de la droga, hoy es contra los carteles de la corrupción. Y para eso necesitamos indiscutiblemente que fluya la información, y en eso hemos estado precisamente conversando con los oficiales federales y altas autoridades del Departamento de Estado y el Departamento de Justicia. Un ejemplo que yo pongo, y lo repito acá porque es público, es que lamentablemente, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, hubo un compromiso para levantar la reserva de ese proceso el 1 de junio y a última hora el Procurador General de Brasil resolvió decir que se mantuviera la reserva y le pidió al Tribunal Supremo de Justicia Federal de Brasil, limitando además la investigación de todos los países. Son una docena de países que estaban esperando que llegara esa información. Colombia ha avanzado muchísimo, las 3 instituciones de control en las líneas de investigación de Odebrecht, pero todavía hay piezas sueltas dentro del rompecabezas que necesitamos tenerlas para poder cerrar el círculo y decir que la investigación va integralmente en el camino que era contra los responsables y no simplemente, como sucede, decapitar unos cuantos chivos expiatorios, decir que se acabó la investigación y pasar el capítulo para meterse en otra. Eso es lo que no podemos hacer en este momento y por eso es tan importante la cooperación internacional. La ciudadanía, yo les decía, un actor fundamental. Si los ciudadanos están involucrados en la lucha contra la corrupción, vamos a perder la batalla. Eso implica la protección de denunciantes y quejosos, algo en que el sistema norteamericano ha avanzado bastante. Fondos de reparación y recompensa para las víctimas de la corrupción, por ejemplo, para los denunciantes y los quejosos de la corrupción. La focalización en lo territorial. Yo he dicho que la corrupción en las regiones y contra los sectores sociales es un triple pecado, porque es un pecado contra el Estado,
es un pecado contra la sociedad y es un pecado contra los eslabones más débiles de la sociedad, que son precisamente los programas sociales donde están los más desfavorecidos. Y por último, las alianzas con el sector privado, que ya les decía, estoy seguro que esa es la puerta que tenemos que recorrer de aquí en adelante. Esa es la puerta para reconfigurar las relaciones entre el Estado y el sector privado, para defender lo público, para tener además un modelo ético de liderazgo, que es lo que le hace falta a la región latinoamericana, porque en últimas es esto. Y voy a terminar simplemente haciendo una reflexión sobre lo que representa el ejercicio de la política en este momento, por retórico que suene y por utópico que parezca, porque hemos adelantado todas estas acciones y Colombia tiene un historial de haberse levantado contra el crimen organizado muchas veces en nuestra historia. O sea, nosotros podemos decir en este momento que estamos agobiados por la corrupción, pero también podemos decir que en los momentos críticos de nuestra historia las instituciones se levantaron y tuvimos una fiscalía en el año 95 que denunció los vínculos del narcotráfico con la sociedad colombiana y pudimos doblegar los carteles de la droga, y una Corte Suprema que procesó a los jefes de los carteles de la droga por la vía de la institucionalidad colombiana, siempre respetando la regla democrática, que es un elemento que es fundamental. Colombia ha tenido las plagas enteras del crimen organizado y nunca hemos desestimado la institucionalidad democrática, que es precisamente lo que yo les estaba contando ahora. Si estamos en un proceso de paz y vamos a poner en marcha unas herramientas, respetemos la Constitución. Aquí no se trata de llevarse la Constitución por delante, y esa es una garantía que estamos ofreciendo en este momento, que nos la va a agradecer la guerrilla más adelante, porque es que estos asuntos se resuelven en el mediano y en el largo plazo, cuando uno cree que por la vía de los atajos puede tomar decisiones en favor de la paz, desconociendo la ley y la Constitución colombiana. Y todo esto, pues, supone el fortalecimiento de la cooperación judicial, lo que se llama aquí el soft law. Aquí funciona mucho más esos acuerdos de cooperación que los grandes tratados internacionales versallescos que se daban de la cooperación y el tránsito de pruebas de un país a otro, y tenemos que seguir en esa dirección de mayor fluidez y de mayor intercambio de información. Y por último, pues mirar qué nos hace falta dentro de todas las convenciones. Yo he dicho, y esto no entra en contradicción con lo que he venido afirmando, que sí necesitamos dos armas fundamentales en Colombia que no están todavía en la legislación colombiana. Primero, la consagración como delito del financiamiento ilegal de las campañas. Eso en este momento es una falta administrativa, eso hay que consagrarlo dentro del Código Penal colombiano. Y segundo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que nos va a permitir levantar el velo corporativo de las sociedades y corporaciones, para que no sean únicamente las personas, sino que se descubra, como fue el caso de esta multinacional, que había una política societaria, corporativa, dedicada a sobornar oficiales públicos en América Latina. Y con esto termino. El elemento fundamental de todas estas consideraciones es que aquí tiene que haber cambios fundamentales, estructurales, en la forma como se hace la política en la región. Y el elemento del financiamiento de la política es esencial. Decía, para regresar a los clásicos, Voltaire, que el que cree que con dinero se puede hacer cualquier cosa en la política, va a hacer cualquier cosa en la política para conseguir el dinero. Y esa alianza maldita entre pesos y votos es la que ha lesionado los escenarios de una política legítima y moderna, y es causa fundamental de lo que está pasando en este momento en la región. Nosotros no vamos a tener ni buenas políticas, ni buena política, si no tenemos buenos políticos, y esos buenos políticos obedecen a esa característica de liderazgo ético que tenemos que construir con base en una gran transformación cultural en el ejercicio de la política. Lo segundo es la consideración de que la política es una actividad con ánimo de lucro. Eso no puede ser, simplemente. Y esa ha sido la regla general en buena parte de nuestros países. Hay que romper con eso y hay que tener legislaciones modernas en esa materia. Yo sé que el tema del financiamiento de la política es como la cuadratura del círculo. Nadie la ha resuelto. Europa tiene sistemas públicos de financiamiento, Estados Unidos tiene financiamiento privado, América Latina ha tenido financiamiento mixto, pero fortalecer las instancias de investigación e, insisto, aumentar la responsabilidad del sector privado como donante de las campañas es un elemento fundamental. El sector privado no ha respondido dentro de las consideraciones que hicimos, por ejemplo, en la declaración por la transparencia
con los dirigentes del sector privado en Colombia, ese tema apareció. Imaginen ustedes después de todos estos escándalos, cuáles van a ser las reglas de donaciones para las campañas políticas. Es evidente que el donante que aspira después a ser contratista, pues trata simplemente de evadir esa responsabilidad, porque muchos intervienen en las campañas simplemente para recibir beneficios posteriores cuando los candidatos llegan a los puestos del alto gobierno. Y lo penúltimo es la necesidad de volver a recuperar para la política todo esto que ha perdido. La política ha perdido la calidad, la política ha perdido majestad, la política ha perdido pudor, para poder llegar a decir en un momento dado, que yo creo que es la aspiración de todos, de que se pueda hacer política en esta región sin ensuciarse las manos. Y que en el caso particular de Colombia, si hemos sido capaces de avanzar en un proceso de paz, de consolidar ese proceso de paz, que lleguemos a vanagloriarnos de que le ganamos la batalla a los violentos, pero que vamos a perder la batalla contra los corruptos. Muchas gracias. Fernando, muchísimas gracias por la elocuencia y la pasión. Ahora pasamos la palabra al Contralor. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Yo quiero agradecerle al Wilson Center, a su directora y a nuestros panelistas, la doctora Natalie, el doctor Michael y el señor Procurador de Colombia, la gratitud por la invitación a este importante evento, sobre todo para tratar un tema que desde luego gravita sobre nuestra sociedad, gravita sobre Latinoamérica, pero con la clara afirmación que en Colombia ni todos somos corruptos, ni todo es corrupción. Este es un tema no de ahora. Ayer, en otro evento, referí el decreto del libertador Simón Bolívar el 12 de enero de 1824, decretando la pena de muerte para los corruptos como causantes de toda nuestra tragedia, y además la extendía a los jueces que no aplicaran la pena de muerte a los corruptos. Ya vamos casi para 200 años de ese periplo del tema de la corrupción. Pero hay que analizar esto, como lo ha dicho el señor Procurador, desde varios puntos de vista. Yo tengo una experiencia de 8 años como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, en donde se juzga la conducta de todos los jueces de la República de Colombia, con excepción de los magistrados de las altas cortes. 8 años como Procurador General de la Nación, en donde se juzga la conducta de todos los servidores públicos, del vicepresidente de la República hacia abajo. Tiene un fuero especial el presidente de la República, una comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes, que en toda su existencia durante la democracia nuestra ha juzgado a un presidente, a un dictador del siglo pasado, Gustavo Rojas Pinilla. Tiene la facultad, como lo ha explicado el señor Procurador, para juzgar la conducta de todos, el Poder Legislativo en su integridad, desde el Senado de la República hasta los consejos municipales. Y desde luego, pues es una entidad que, como lo ha explicado aquí el señor Procurador, en el derecho comparado es difícil de explicar, y uno se pasa los años en la Procuraduría, entre otras actividades que tiene, de explicarle a todas las comisiones internacionales qué es la Procuraduría. Pero ya arriba a sus 187, 188 años, y ha desempeñado un papel bien importante en Colombia en estos temas del buen manejo de los recursos públicos y del buen manejo del Estado. Pero no ha sido eso suficiente, y hemos tenido la característica de un Estado en formación. Hace ratos, Diane Sopin llegó a París y le preguntaron sobre la Revolución Francesa, y les dijo que eso era muy reciente para hablar de ello, porque ellos tienen unas milenarias dinastías de hace 5.000, 4.000, 3.000 años, y nosotros estamos
en ese tema todavía. La Contraloría General de la República, a la que he llegado, para completar ya un largo periplo en el servicio del Estado, en donde he salido de todos los cargos con las manos vacías, pero limpias, y la conciencia tranquila de haber cumplido. Yo transito en mi vida con la frente en alto. En Colombia soy un hombre lleno de enemigos y de muy pocos amigos, porque de estos cargos lo que quedan son enemigos. Y uno lucha contra un sector que se empodera del Estado a través de los distintos mecanismos, que es una inmensa minoría, pero que es necesario combatirla. Los corruptos no son la mayoría, y la preocupación de la sociedad colombiana, particularmente en las encuestas, es que necesitan en primer lugar empleo, porque es un país subdesarrollado, cambiemos el término en vía de desarrollo, cambiemos el término por el que quieran actualizarlo, pero que la gente necesita trabajar y necesita comer, si no se muere de hambre. Nosotros tenemos unos índices de pobreza muy altos, a pesar de que hay una clase media que está surgiendo y que el 50% del país, pero tenemos una pobreza absoluta muy grande. Entonces, se preocupa la gente por eso, y se preocupa por un segundo factor, que es su salud. El tema de la salud se vuelve una tragedia en la sociedad colombiana. El tema asistencial es un derecho fundamental que está inherente al derecho a la vida de los ciudadanos, y allí encuentra uno la desesperanza, y desde luego la gente tiene en tercer lugar la corrupción. No piensen que es lo primero en Colombia, están equivocados, puedo demostrárselo y probárselo aquí. Es la tercera preocupación de los colombianos, porque primero está el hambre, la educación, la vivienda, y después la salud, y después, sí, el tema de la corrupción, que no deja que todo eso llegue, que haya vivienda, que haya trabajo, que haya salud, porque también es un factor que incide sobre eso. En esto de la corrupción ha habido un INRI sobre el sector público, y esa es la mentira más grande que se ha propagado a lo largo y ancho de Latinoamérica. En la experiencia que yo tengo, que voy a cumplir 20 años en este sector y en otras actividades profesionales, solo hay una conducta del servidor público en que actúa unilateralmente, solitariamente, cuando se apropia de algo. Cuando produce el hurto o produce el robo con la violencia. Después de esa conducta, en todas las conductas, necesita del concurso del sector privado. Uno tiene que proponer y otro disponer. No hay ninguna otra actividad en el Estado en ese tema que no tenga la injerencia del sector privado. Entonces, este combate, esta lucha, nunca se puede plantear que sea aisladamente el sector público, los servidores públicos, los corruptos. No, el sector privado tiene una inmensa responsabilidad en este tema. Y estos trabajos de la lucha contra la corrupción, que es lo que se plantea y que es lo que interesa más que describirla, no nos pasemos describiendo la enfermedad, busquemos la medicina para combatir esa enfermedad, porque vamos para 200 años en ese propósito de descripción y de debates y de foros sobre la corrupción. Sí, está bien el diagnóstico, están bien los factores, pero están bien también cómo luchamos contra eso, cómo nos unimos todos, y en Colombia particularmente quieren que la Fiscalía General de la Nación, como órgano de investigación penal, y la justicia, la Procuraduría y la Contraloría acaben con la corrupción, y eso no es posible lograrlo. Es un imposible físico. Tienen que unirse todos los sectores. Es un tema ciudadano, es un tema de participación ciudadana, es un tema de control social, es un tema de sanción social y no de normas. Es que estamos acostumbrados a que todo es una reforma o una adenda constitucional que hay que hacer, o la creación de una ley, de una resolución o de un reglamento, y ese no es el factor esencial para esos temas. Por eso la Contraloría, que se dedica, y que ya arriba a sus 95 años, cuando llegó una misión norteamericana, Kemmerer, a decirnos qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos hacer, y sobre todo cuando nos recomiendan humillantemente que tratemos
lo máximo posible de parecernos a nosotros. No, sigamos pareciéndonos a nosotros. Yo vivo orgulloso de lo que somos los colombianos y de lo que, de nuestro origen, de nuestra existencia y de nuestro proceso como nación. No me ofendo, ni me dejo ofender tampoco por ese tema, porque hemos hecho muchas cosas buenas. Se ha creado una nación, hay gente muy correcta, hay gente muy honesta en Colombia. Hay unos inmensos sacrificios. Aquí están unos miembros de la fuerza pública que en esta guerra de los 53 años han prestado la vida de muchos de sus miembros. Miles y miles de miembros. Yo veía en la televisión el jefe de la policía de California horrorizándose de que sus 15 años como jefe de la policía habían matado 8 policías en las calles de California. Me dio risa. Allá matan un policía, mataban en estos últimos 53 años cada 36 horas en las calles de Colombia. Con sueldo a 2 millones de pesos, serían unos $1.000 o $2.000 por cada policía que usted mate, le consigno en la cuenta corriente un notable, por decir algo, entre comillas, narcotraficante, Pablo Escobar, puso ese imperio en Colombia. Y alcanzaron a matar en Medellín 200 policías en menos de 3 meses. Entonces, hemos tenido una lucha. Pero hemos superado todo eso, hemos superado el periodo de la violencia. Comenzamos el siglo pasado con la Guerra de los 1000 días, cuando eso tenía 4 millones de habitantes y hubo 100.000 muertos. Después, cuando teníamos 10 millones de habitantes, a mediados del siglo vino la violencia política, fueron 500.000 muertos. Y ahora, 53 años después, tenemos 280.000 muertos, 8 millones de víctimas y, sobre todo, una inmensa cantidad de miembros de las Fuerzas Armadas lisiados. Pero vale la pena la paz. Vale la pena la paz que hemos logrado en Colombia, porque en un hospital militar central llegaban 3.200 heridos al año. Llegaron a tener. Hoy, este año, han llegado 3. Vale la pena la paz. Pero hay un tema que todavía vale la pena, mucho más, que es lo que está circulando en Colombia y la frase notable que están haciendo hoy, que el silencio de los fusiles de la FARC deja oír por fin el estruendo de la corrupción en Colombia. Y solo por eso vale la pena haber hecho la paz, si fuera así. Además de las vidas, una sola vida que se salve, vale la pena haber hecho la paz. Esa evolución, pues desde luego, se crea la Contraloría, que es un órgano de control fiscal, que tiene la vigilancia de todos los servidores públicos y miembros del sector privado que manejen recursos y bienes que pertenezcan al Estado. Todo el que toque un recurso del Estado colombiano lo podemos vigilar. Pero aún en eso estamos mal. ¿Por qué? Porque hay 63 contralorías en Colombia, aparte de esta que yo presido. Hay 32 contralorías en los departamentos y 30 contralorías en las capitales. Hay 63 contralorías en Colombia. Y eso en un país serio no es posible. A pesar de que nosotros tenemos la inmensa mayoría, el 89% de las inversiones públicas para controlarlas de los presupuestos, pero éramos un Estado muy pobre, ahora somos menos pobres. En el periodo hasta 1965, el gasto público en Colombia era del 6.93% del Producto Interno Bruto. Ya en 1985 era del 11.49% del Producto Interno Bruto. Hoy es el 23% del Producto Interno Bruto. Hay más recursos, hay más posibilidades de hacer obras, pero hay más posibilidades de robarse los recursos públicos, de apropiarse de los recursos públicos, porque hay más plata, hay más dinero. A pesar de que tenemos una crisis del petróleo, pues era un factor determinante en Colombia los ingresos del 1.000.000 de barriles de petróleo que producía el país. Tuvimos un periodo en el siglo pasado del monocultivo del café, dependiendo del café. Ahora dependemos fundamentalmente, y hay una crisis fiscal en Colombia. Hoy hay una crisis fiscal de recursos públicos en Colombia,
por el descenso y la caída de los precios del petróleo. Eso es innegable. No tenemos los suficientes recursos. Yo, por ponerle un tema, teníamos 5.000 millones de pesos en esta entidad, digamos unos 2 millones de dólares para capacitar los 4.300 funcionarios que tenemos en todo el país. Este año tenemos 1.000 millones de pesos. Entonces, se desciende prácticamente a $300.000, a $400.000 la inversión. Eso nos da pie para mirar todo el tema del panorama fiscal de Colombia, es decir, el manejo de los recursos públicos, la forma como se maneja el recurso público de una manera responsable unas veces y de unas maneras irresponsables otras veces. Buscamos la construcción de una gran refinería en el Caribe, en una ciudad del Caribe, para la producción de petróleo, para reemplazar una refinería en Cartagena que tenía cerca de 50 años. Y la contratamos con una firma norteamericana, muy seria, porque aquí las firmas dicen que son serias. ¿Sí? En 4.000 millones de dólares y le cuesta al país 8.000 millones de dólares. Entonces comenzamos a investigar a los responsables de eso, pues a preguntarles, señores de la Junta Directiva, ustedes autorizaron unas adiciones de 800 millones de dólares en cada sesión durante 5 sesiones, y el procurador comienza, porque hay una buena noticia, que estamos trabajando conjuntamente la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Antes, precediéndome a mí, había la antropofagia que se presenta también en la eterna historia de la lucha de la humanidad, que es la lucha por el poder. El fiscal enemigo del procurador, el procurador enemigo del fiscal y el fiscal enemigo de la contralora y la contralora enemiga del fiscal. Hoy los astros están alineados. Se alinearon los astros y estamos trabajando conjuntamente en temas emblemáticos, porque hay unos temas grandes de la refinería de Cartagena. Hay una concesión de energía de 7 departamentos de la costa en donde está prácticamente el 25% de la población, que son los 7 departamentos del Caribe. De uno de ellos soy oriundo yo, de Valledupar, la tierra de la música vallenata. Y además, allí no somos capaces de manejar el servicio público. Entonces concesionamos el servicio público. Y vienen unos españoles a manejar el servicio público y resulta que son peores que los colombianos manejando el servicio público. A mí eso no me extraña, porque es que yo creo que el origen nuestro no está en el tema indígena, sino en el tema de la conquista y de la invasión de los españoles. Entonces, eso de Odebrecht que ustedes ven, pues tampoco sorprende. La campeona de la corrupción en Latinoamérica era una empresa alemana que todavía existe y es muy rica y muy grande, la Siemens. Y en Europa había descuentos tributarios por los sobornos que se pagaban. Declaraban en sus informes de las rentas los sobornos que pagaban en Latinoamérica y recibían descuentos tributarios. Eso no es inmoral, eso no es corrupción. Esos son los países civilizados, los países desarrollados que hacen eso. Miramos otro tema en nuestro país, que es el tema de la salud. El tema de la salud, estamos trabajando conjuntamente los 3 órganos, porque uno investiga disciplinariamente al servidor público, yo investigo fiscalmente, el fiscal general de la Nación investiga penalmente. Entonces hay una cohesión y buscamos cercar, porque allá pues la inversión en salud es de 50 billones de pesos. Son aproximadamente 20.000 millones de dólares que se manejan en salud todos los años, en un país de 50 millones de habitantes con pocos recursos. Y estamos en el ciclo de 5 hospitales, los más emblemáticos de Colombia, que son hospitales universitarios, en donde se forman los estudiantes de las facultades de medicina, que el Estado, que son públicos, el Estado le invierte los dineros cuando están en crisis, se los roban, vuelven y los invierte, vuelven y se los roban, y así sucesivamente, y estamos develando eso. Y un tema que es un tema quizás
de humanidad, que es el tema de la alimentación de los niños escolares, del programa de alimentación escolar. El Estado colombiano le da el desayuno y el almuerzo a 8 millones de niños que hay en Colombia. Los transporta a sus centros de estudio, les suministra los uniformes. Hemos progresado, se hacen cosas, hay cosas muy importantes. Y esos niños se educan en un centro educativo, que es otro factor importante para luchar contra la corrupción. No solamente la educación es el factor determinante para romper la igualdad, sino para muchas cosas más. Perdón, la desigualdad, sino para muchas cosas más. Entonces, esos niños reciben una ración alimenticia de un pedazo de fruta, un mango, una tajada de mango, arroz o un pan, cualquier otra cuestión, y desde luego, por poner un elemento muy común para ustedes, una Coca-Cola. Ese es el desayuno, ese es el almuerzo. Entonces, el valor nutritivo de esos niños, piensa uno que se están levantando y vienen los escándalos públicos en unos colegios en donde toda la sociedad se está dando cuenta que los contratistas son personas que están abusando y en una actividad, un acto de corrupción, están abusando de ese tema de los niños. Ahí se están educando los niños, ahí se están formando. Y tenemos una educación pública en Colombia que tiene un sindicato muy fuerte, FECODE, de 350.000 educadores, que paraliza el país como lo acaba de paralizar durante 35 días, pero no miramos el tema de las conquistas laborales de los educadores, que yo estoy de acuerdo, que deben haberla, sino la calidad de sus educadores y la calidad de la educación. Es que hay unos factores pequeños que vemos y que miramos, determinantes, que no es de grandeza, es decir, ¿quiénes son los profesores de esos niños, de esos 8 millones de niños? ¿Qué capacidad tienen? Está bien que tengan todas las prebendas laborales y las conquistas laborales y las primas y los incrementos de sueldo, correcto, pero ¿qué calidad de educación hay ahí? ¿Cuál es la calidad de la educación? ¿Cuál es la calidad de esos profesores que están transmitiéndole el conocimiento a los niños en Colombia? Son cosas pequeñas que hay que hacerlas y hay que hacerlas ver bien. Entonces, este es un tema integral, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo. Nosotros, los órganos de control, que como lo ha dicho el procurador, somos totalmente autónomos e independientes. No tenemos jefe, porque allá el que tiene jefe tiene dueño, que es un tema muy común del sur del Río Grande hasta la Patagonia. Cuando estoy hablando de esto, escojan país de Centroamérica, escojan país de Suramérica, que es igual el tema. El tema no varía, puede tener cualquier variante. De pronto Chile en el tema de salud, de educación, está en los primeros lugares, pero estamos más o menos nivelados por la misma falencia. El tema de los esfuerzos que vienen para mantener la paz. En los 20 años los estudios dicen que son 208 billones de pesos. El gobierno dice que son 180 billones de pesos. Son 60.000 millones de dólares que se van a invertir en los próximos 20 años en desarrollo social. Eso hay que controlarlo. Y en eso tenemos la creación de una unidad especial en la Contraloría para vigilar esos dineros, para vigilar esos recursos públicos, además de lo que estamos haciendo, que haya hallazgos. Entonces, sobre esto se levanta, la Contraloría impone la inhabilidad en un proceso disciplinario. Y nosotros, a quien le ha hecho daño al Estado, que tiene una responsabilidad fiscal cuantificada, lo ponemos en una lista, en un boletín de responsables fiscales que le impide también acceder a los cargos públicos. Entonces tenemos una reforma constitucional de que las sanciones que imponga la Contraloría y la Procuraduría tienen que ir a un proceso contencioso administrativo a un grado jurisdiccional de consulta para que sean eficaces. Hay una demanda en el contencioso, dura 12 años para salir. Entonces, no queda sancionado. Y además de eso, hay una demanda constitucional que acabamos de contestar, en donde pues, hay un ciudadano muy importante, una persona muy reconocida como jurista, que demanda que para ser servidor público hay que anular, que eso no es válido, de que haya
la inclusión de quien ha sido servidor público por un daño que le ha ocasionado al Estado de la cuantía que quieran, de la cuantía que sea, que eso es inconstitucional, atenta contra la libertad. Entonces, no va a haber ni sanción jurídica ni sanción social. La próxima reforma será, pues, tumbar las inhabilidades en las condenas penales. Entonces, son unas cosas que hay que combatir y para eso estamos. Esa es la lucha contra la corrupción que libramos, pero contra las andanadas contra la corrupción, porque toda esta unión que hay, antes la crítica era porque los órganos de control y de investigación penal estaban peleando. Ahora que estamos unidos es que estamos atentando contra la honra de los buenos ciudadanos. Esos señores que nosotros procesamos son calificados como buenos ciudadanos, ejemplares ciudadanos. Entonces, la sanción social, ¿en dónde queda? Y el tema, ya para finalizar, dos aspectos, la represión. Tenemos que ser más preventivos, hacer una función preventiva, evitar el hecho, porque llegamos como notarios o como inspectores de policía o como jueces a levantar el cadáver y hacer una descripción qué fue lo que pasó y todos los dineros que se robaron. Y en la medida en que evoluciona la democracia, en el tema de los partidos políticos hay elección popular de alcaldes, hay elección popular de gobernadores, entonces esas campañas valen toda la plata del mundo, tanto pues que los señores de Odebrecht en las campañas presidenciales de 12 países de Latinoamérica se dedicaron a financiarlos, porque el partido más fuerte que hay desde el sur de Río Grande hasta la Patagonia son los 2.000 o 1.500 partidos que han creado, no, el partido de los contratistas, porque ellos van a invertir dineros para recuperar esos dineros. Entonces, ese es el tema de lo que hacemos, de lo que trabajamos, el panorama que describimos, pero vuelvo a reiterarles, como dije a mi comienzo, ni todos somos corruptos, ni todo es corrupción en Colombia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Cintia y Michael, por invitarme a moderar este prestigioso panel. Tanto el señor procurador como el señor contralor son amigos y socios del Banco Interamericano. Tenemos varias operaciones en las cuales hemos trabajado ya por muchos años, centrado en lo que ellos han destacado en estas exposiciones, y es la institucionalidad. Yo creo que ahí está la piedra angular de lo que es realmente construir instituciones, y no solamente instituciones de control, sino instituciones del Estado para los ciudadanos. Creo que eso es un mensaje que nos ha quedado bastante marcado. Otras cosas que me gustaría simplemente destacar antes de pasar la palabra a la audiencia es instituciones modernas que van más allá de solamente hacer una función de control, sino una función también preventiva, más cercana al ciudadano, unas instituciones en las cuales encuentra nuevos modelos de acercarse a la sociedad, hablando de lo que mencionaba justamente el procurador de la vinculación del sector público, del sector privado a lo público. Creo que son elementos en los cuales hacen instituciones que van más allá de simplemente en su función de control, que muchas veces, como mencionaban, no es solamente cómo se atiende la enfermedad, sino cómo se previene esa enfermedad. Y por último, la construcción de la confianza, que creo que eso es lo que ha hecho que en América Latina la falta en la confianza en las instituciones nos hace perder la credibilidad en la democracia. ¿Cómo vamos a proceder entonces para las preguntas? Yo aquí con mi compañero Michael, entonces tenemos prácticamente alrededor de 20 minutos, haríamos una primera ronda de preguntas, les pido por favor que se presenten, que sean breves en la pregunta, y luego pasaríamos a una ronda de respuestas. Entonces tomaría las primeras preguntas, por favor. ¿Hay un micrófono, Cindy? Sí, hay micrófonos. Esperen, por favor. Una, allá detrás la otra, dos. Comencemos con 2 preguntas. Buenos días, soy Juan Felipe Celia del Atlantic Council. Muchas gracias por estar aquí y por compartir con nosotros. Mi
Mi pregunta tiene que ver con el tema de la corrupción local. Una cosa que vemos con las procuradurías y las procuradurías departamentales y municipales es que sus procesos de elección están muy politizados porque las asambleas departamentales y los consejos de las ciudades. Yo sé que usted, Contralor, ha hablado de la falta de necesidad de tener 33 contralorías, pero ¿qué medidas creen que tomarán ustedes para solucionar ese problema de la corrupción local y la politización de estos cargos? Gracias. Bueno, ya. Pasemos a la segunda pregunta y contestamos. Buenos días, muchas gracias por sus ponencias. Yo soy Michael Bossart, Departamento de Estado, jubilado. Una pregunta, ¿qué potencial de corrupción en Colombia representan los activos ocultados, escondidos de las FARC? ¿Y ustedes tienen una estimación del valor de estos activos? Muy bien. Señor Contralor. Bueno, dos temas. En primer lugar, la pregunta pertinente a las Contralorías es que yo he abierto el combate y la lucha de que haya una sola Contraloría General de la República. Esa va a ser una lucha larga porque esas Contralorías departamentales y municipales están capturadas por los alcaldes y los gobernadores a nivel local y los dirigentes políticos, senadores y representantes de cada uno de los departamentos. Ese es un fortín político. Yo en mi propósito, cuando llego a las regiones, pues me reciben con ruidos de ollas, pitos, amotinamiento de los funcionarios que no quieren que eso se acabe, pero son 3.200 funcionarios en los 32 departamentos. Nosotros tenemos, un solo ejemplo, 150 ingenieros civiles para evaluación de obras y tenemos 4.300 funcionarios. Tenemos 12 contralorías de los antiguos territorios nacionales en donde no tienen más de 20 funcionarios. ¿Qué control pueden hacer? Ningún control. Entonces, hay que crear una sola Contraloría porque la Contraloría General de la República tiene una característica, que está totalmente profesionalizada. Tiene el 96% de esos 4.000 funcionarios en carrera y solo 180 funcionarios son de libre nombramiento y remoción. Sobre el tema de la FARC, pues hay en el Acuerdo de La Habana, que se va a cumplir en el 1 de agosto, en que la Fiscalía General de la Nación hace un inventario, que lo está haciendo, porque venía con una investigación pues, de inteligencia hace años de los bienes y de los activos de la FARC. Y ha habido pues también un acuerdo de Colombia, el actual presidente, yo fui testigo como procurador, como ministro de Defensa, pues tuvo unas alianzas internacionales con organismos de investigación, una especie de cacería de fortunas internacionales que eran unos, en ese momento, hoy se puede decir, eran unos israelíes que hacían esa caza de fortunas, porque hay unos bancos en Suiza que pertenecen, según se dicen, 2 o 3 bancos que pertenecen a la República de Cuba. Entonces, es posible que ahí pues haya muchos activos. Y el fiscal va a entregar sus activos y se van a confrontar con la información que tiene que entregar la FARC de sus activos. Ahora, el 1 de agosto, firmado en el Acuerdo de La Habana que se ha hecho. Entonces, va a haber una controversia fuerte. Ya comenzó, ya hay un tema. Yo creo que allá hay un tema que no es posible amnistiar del origen ilícito de los dineros, el origen ilícito de los bienes. ¿Cómo se legaliza ese tema? Usted puede legalizar el tema de la amnistía en las condenas penales, ese tema, pero yo no sé en el tema de bienes cómo va a ser esa figura. No sé si... Sí, yo creo que detrás de la pregunta de los mecanismos de descentralización de los organismos de control hay algo muy importante, y es mirar cómo ha sido todo el proceso de descentralización en Colombia en general. Realmente los procuradores a nivel regional y provincial no se eligen como se eligen los contralores, pero esa presión existe que usted mencionaba. Yo creo que por eso es una muy buena pregunta. Y es que aquí se ha acostumbrado el país a que las instituciones de control eran un poco el depositorio de todos los odios y retaliaciones políticas. Y las instituciones de control
estaban supuestamente diseñadas como instrumentos de venganza política. Entonces pasamos de consideraciones en donde las cabezas de los organismos de control eran como una especie de los redentores del país. Yo les decía, yo creo que la lucha contra la corrupción no es ni de mesías, ni de caudillos, ni de redentores, ni de superhéroes, sino de ciudadanos armados con la Constitución. Cuando uno se siente superior moralmente a los demás, comete unos errores dramáticos, porque uno lo defienden son las instituciones. Nosotros hemos dicho, por ejemplo, parte de mi campaña para ser procurador es que se necesitaba más procuraduría que procurador, porque es el discurso institucional que está detrás de todo esto. Es la fortaleza de las instituciones del Estado de Derecho y la democracia lo que tiene que imponerse. No es la pelea aislada de un superhéroe en acción. Y en el caso de las instituciones de control a nivel local, se tenía esa consideración, ¿no? Y consideración que eran mecanismos de retaliación política o de complicidad con los correligionarios o los amigos en materia política. Con eso estamos acabando. Y estamos acabando y toca desde la base, en lo provincial, en lo regional, porque de otro modo, si no acabamos, vamos a seguir deteriorando el proceso de la descentralización en Colombia. Yo creo que el peor enemigo que tiene la descentralización en Colombia en este momento es la corrupción. Muchos dicen que lo único que se ha descentralizado en Colombia es la corrupción. No es tan lejos de que puedas tener algo de cierto esa afirmación. Luego hay que replantear ese proceso de descentralización, porque hicimos descentralización política, a medias hicimos la administrativa y hemos ido y vuelto de la descentralización fiscal. Pero la creación de nuevo de capacidades institucionales locales para la gestión pública en este momento de posconflicto va a ser crucial. Entonces ese tema de la descentralización es clave. Y comparto totalmente la respuesta con el Contralor y tal vez le añado un segundo elemento al tema del 1 de agosto. Es que en últimas, y yo lo decía ayer en algún medio de comunicación, el número de armas que entregó la guerrilla es absolutamente secundario. Es una discusión de un número y ahí estuvo Naciones Unidas certificando y todos creemos que fue un hecho fundamental para la historia del país, un paso adelante en la consolidación de la paz, pero el tema de los bienes es un tema trascendental. Porque el tema de los bienes y el tema de los inventarios y de la verdad en la entrega de los bienes es lo que va a determinar que este proceso gane legitimidad dentro del pueblo colombiano, que no la tiene en este momento, ustedes lo saben. Aquí hay un gran escepticismo en relación con el éxito de la paz, que se reflejó en el resultado del plebiscito y que sigue reflejándose en que lo que es lamentable, que ante un hecho histórico de estas dimensiones, la realidad es que a los colombianos no les importa en este momento lo que haya sucedido con la paz. Y esto, la verdad dicha de parte de la guerrilla al entregar los bienes, va a ser esencial, porque ya no hay nada oculto bajo el sol. Y todos los mecanismos de cooperación judicial, nosotros lo estamos solicitando además a las autoridades norteamericanas, porque hay bienes dentro de Colombia, pero hay bienes en el exterior, hay bienes en el sistema financiero internacional, seguramente de la guerrilla. Y ahí tarde o temprano se va a saber. Y lo que no denuncien va a ser objeto, como el Contralor lo mencionaba, de la extinción del derecho de dominio. Es decir, viene el peso de la ley y simplemente pierden el dominio, se extingue por ser bienes de procedencia ilícita. Pero lo que es clave ahí es que así como una legitimación ética del proceso, que son esas 3.800 vidas que se han salvado desde el cese al fuego, la legitimación moral de todo este proceso, de moral en el sentido real de su término, basado en la institucionalidad y en la ley, la va a dar que le cuenten la verdad al país de cuáles son los bienes que tienen, porque tarde o temprano nos vamos a enterar que si no lo hacen, los vamos a descubrir. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias, Cindy. Es un gran gusto y placer para el diálogo organizar esto, Natalie. Un gran gusto y señor Contralor, señor Procurador, buen amigo Fernando Carrillo, muchas gracias por exposiciones excelentes. Me permite una breve reflexión sobre que me alegro mucho que Fernando Carrillo, que conozco más de 25 años, está trabajando sobre estos temas porque ha dedicado su vida profesional a estos temas y es el hombre clave en un momento crítico. Entonces fue muy grato escuchar su expresión porque ha acumulado mucho conocimiento, experiencia y creo que eso es muy, muy importante. Tenemos como 8 minutos, 10 minutos para otras preguntas. Yo quiero hacer una y después pido 1 o 2 más para terminar la sesión, si le parece. Uno es sobre el tema de
de Odebrecht, que ustedes han mencionado, Cindy mencionó al principio, que creo que ha afectado a toda la región, no solamente Colombia, pero muchos 12 países. Y me interesa su reflexión sobre hasta qué punto esto podría generar o está generando ya mayor integración y cooperación entre los poderes judiciales en la región, que antes que no pasaba, que no hubo mucha comunicación, coordinación, y si esto está generando esto. Y segundo, usted, Fernando, mencionó que esperaba noticias de Brasil el 1 de junio, no resultó. ¿Qué expectativa tiene ahora? ¿Esto viene? O sea, ¿cómo usted ve esa situación de Brasil? Después lo dejo pensar y después voy a abrirlo para... Tenemos 1 o 2. Sí, María. Aquí, Y después ahí. Sí. Mi Alexandra. Gracias, María Alexandra Vélez de Pearson. 2 preguntas corticas. 1, ¿en qué va el proceso de entrada de Colombia a la OECD? Y si eso va a afectar o va a contribuir al tema anticorrupción. Y 2, si el mecanismo que se propuso, el High Level Reporting Mechanism, mecanismo de alto nivel de reporte, está en efecto o no, porque eso tiene que ver con el compromiso del sector privado en temas anticorrupción. Gracias. Gracias. ¿Había otro? Sí, por favor. Soy Dorri Castañeda, consultora en temas de construcción de paz. Mi pregunta es más como sobre lo local y la implementación de los acuerdos de paz. En los acuerdos hay como unos mecanismos nuevos de participación donde las organizaciones de la sociedad civil pueden ejercer este control de alguna manera en cómo se está planeando la política pública y cómo se ejecuta. ¿Qué tienen ustedes pensados desde la Contraloría y la Procuraduría para apoyar estas organizaciones de la sociedad civil y hacer este ciudadano más activo en las zonas donde se va a implementar y se ha priorizado la implementación de los acuerdos? Muy bien, muchas gracias. Un último, señor, al fondo. Y después volvemos al panel. Sí. Buenos días, Nelson del BID. Yo quisiera hacer una pregunta acerca de las casas fiscales para pagar penas de los funcionarios públicos. Estas personas, ¿cuándo vamos a tener Madoff en Colombia, en una cárcel como la Picota Picota? Esa es la pregunta. Bueno, no sé si... ¿Quieren? Sí, yo creo que no sé si el Contralor o... Sí, varias cosas. Michael, una pregunta importantísima porque yo creo que es el momento de renovar además todos los escenarios de la cooperación judicial. Yo les cuento, a mí me tocó llegar aquí prematuramente como ministro de Justicia en plena lucha contra el cartel de Medellín y cuando uno hablaba de cooperación judicial eso se le reían en la cara, pues más o menos. Particularmente no tanto en este país, esa es la verdad, porque yo creo que la cooperación judicial entre Estados Unidos y Colombia ha marchado impecable y ejemplarmente desde siempre, eso hay que reconocerlo, sobre todo en la lucha contra los carteles de la droga y contra el crimen organizado. En el caso de España, yo les contaba ayer, por ejemplo, cuando yo fui y le pedí la primera vez las pruebas al juez Baltasar Garzón sobre una conexión del cartel de Medellín con el cartel de Galicia, pues me dijo, ¿y nosotros cómo le vamos a entregar las pruebas a un sistema judicial tan endeble como el colombiano? Y ahí ya me tocó acudir a los medios de comunicación, dije abiertamente que España no estaba colaborando con la justicia colombiana y recibí las pruebas a las 48 horas. Y eso es parte de todo el aprendizaje, ¿no? Porque hoy en día, además, el fiscal general decía recientemente, hoy en día el mecanismo de cooperación judicial es esto. Entonces uno tiene en el chat a todos los procuradores de la región y le pregunta, bueno, ¿y la prueba tal? ¿Qué es lo que dice o cuándo me la va a mandar? Y eso funciona. Por eso yo les decía que esto es más de soft law que de grandes tratados internacionales. Me parece que eso es clave. Y las reuniones son esenciales. Lo que nosotros estamos pidiendo, por ejemplo, Michael, que ya se hizo con Argentina, es que vengan los investigadores que están en los casos de Odebrecht, en el caso de Colombia, y se reúnan con las autoridades norteamericanas. Si Brasil definitivamente no da su brazo a torcer, lo que a nosotros nos parece lamentable, porque ayer comentábamos lo que ha pasado, es que han sido los ejecutivos brasileños que están sometidos a lo que se llama el principio de oportunidad de la delación con beneficio, los que están determinando, mire, juzga allá en Colombia a ese señor que fue viceministro y juzga al otro en el Perú, ¿y dónde queda la verdad completa? ¿Dónde queda armado el rompecabezas de quiénes fueron los protagonistas y no los chivos expiatorios que están señalando los ejecutivos de Odebrecht? Entonces yo creo que sí es una gran oportunidad
Michael, como de replantear cómo son los escenarios de lucha contra los carteles de la corrupción a nivel transnacional, porque lo hemos hecho con el narcotráfico y eso ha funcionado bastante bien. Luego le estamos pidiendo un poco eso a las autoridades federales en este momento, porque estamos seguros que necesitamos esa información y que eso nos va a permitir terminar la investigación. Ayer también decíamos que es un caso dramático. En los casos recientes de corrupción en Colombia, por ejemplo, el denominado carrusel de la contratación de Bogotá, si nosotros hubiéramos terminado esa investigación, no estábamos nosotros, por supuesto, porque fue hace unos años atrás, pero si se hubiera terminado esa investigación, se hubiera descubierto el caso de Odebrecht hace 7 años en Colombia, no por cuenta del acuerdo que hubo entre la justicia brasilera y la justicia norteamericana. Porque además yo creo, y lo decía aquí también, aquí se requieren sanciones contra la sociedad. Aquí no se trata de simplemente de decir, salgamos de los ejecutivos y que las sociedades corruptas sigan operando como si nada hubiera sucedido, o que se conviertan en adalides contra la corrupción, que también es una de las grandes paradojas. De ahí la importancia, además, de la participación empresarial, de los gremios empresariales en todo eso, porque también de las anécdotas de todo esto es que yo terminaba las conferencias, les contaba ayer, con la necesidad de expedir unos códigos de ética clarísimos, con sanciones, en blanco y negro, con lo que había que hacer, y un día me encontré un código de ética, y siempre lo contaba en las conferencias, y sacaba el código de ética y les decía, miren este código de ética tan impecablemente redactado, y resultó que era el código de ética de Odebrecht, aprobado 10 años atrás. En relación con la pregunta de Alexandra, pues fundamental, yo creo que este es un tema que es un tema crucial para la entrada de Colombia a la OECD. Yo tuve la oportunidad como funcionario del Banco Interamericano de ser parte del grupo de trabajo contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero que funcionaba en París, y realmente hay una serie de metas que se tienen que seguir cumpliendo, y por supuesto hay una serie de compromisos. Ayer el presidente, por ejemplo, anunció que iba a presentar un proyecto de ley en el Congreso el 20 de julio en esa materia, digamos que en aquellas cosas que nos falta todavía estar sometidos a los estándares internacionales de lucha contra la corrupción. Yo les mencioné 2 que a mí me parecen fundamentales. Creo que esa idea la compartimos además con varios expertos internacionales, y me parece que Colombia se ha tomado muy en serio ese tema de la entrada de la OECD y la lucha contra la corrupción. Y como decía el Contralor, esta pelea o la ganamos todos o la perdemos todos. Y ese es el gran desafío que tiene Colombia en este momento. En relación con la pregunta que hacía la doctora Castañeda, sí, realmente el gran desafío, por ejemplo, y yo recibí una carta de bola anoche, por ejemplo, y estamos nosotros en el tema de cómo no solo lograr la participación de la sociedad civil, sino la defensa de los espacios de la sociedad civil dentro de la implementación de los acuerdos. La labor fundamental de la Procuraduría es la veeduría en el cumplimiento de los acuerdos. Nosotros tenemos una absoluta convicción de que eso ya es ley de la República, que eso es un mandato constitucional cuando hubo reformas de la Constitución, y nuestro deber como vigilantes del cumplimiento de las normas constitucionales y legales es seguir adelante y que haya pues un cumplimiento de la palabra de las dos partes, que el Estado y la guerrilla cumpla con lo consignado en los acuerdos, pero el papel de la sociedad civil pues sigue siendo crucial, y sigue siendo crucial sobre todo por el tema de las víctimas, para decir el colectivo más grande que se supone que está vinculado al acuerdo como tales, y por supuesto de las minorías. Decíamos antes de ayer en Freedom House, por ejemplo, que todo ese tema de la incorporación del capítulo étnico de los acuerdos es algo que hay que cumplir, y el tema de los campesinos, y el tema de las etnias, y el tema de los afros, las minorías sexuales, todos los que de alguna manera han sido protagonistas del nuevo país que se está gestando como consecuencia del cumplimiento de los acuerdos, pues representa para la Procuraduría un desafío grandísimo. Ese es el sentido, por ejemplo, del proyecto que vamos a tener con el Banco Interamericano, que hemos denominado de Procuraduría Ciudadana, una Procuraduría además que tiene acceso directo a la ciudadanía por los canales institucionales de diálogo con la ciudadanía, no simplemente estar en una torre de marfil marginado con una serie de opiniones que tienen que ver muchas veces con cuestiones de carácter subjetivo, sino que hacen parte de un diálogo abierto en donde la Constitución es la regla de juego fundamental para el diálogo con los ciudadanos. Bueno, yo quiero, sobre el primer tema de Odebrecht, que hice yo referencia en mi intervención muy clara,
A mí me parece que hay que tomar una determinación contra los corruptos. A los corruptos hay que erradicarlos. Y el mal ejemplo lo ha puesto Estados Unidos en la Florida, con el contrato de Odebrecht. Les puso la multa de 2.300 millones de dólares, la pagaron y ahí están con sus contratos, que cuando ustedes lleguen al aeropuerto de Miami ven los avisos de Odebrecht. Aquí estamos en la sede del dueño del mundo, entonces pues imagínense ustedes que no son dueños del mundo, no tienen autoridad para retirarnos del mercado. Yo he pedido en Colombia que a Odebrecht se le cancelen todos los contratos que hay en Colombia y que se vaya de Colombia. El mal ejemplo cunde, ¿no? Entonces, pues, ese es un tema. Y es el tema de la aldea global, la globalización del delito, pues. Ellos entraron en ese tema de la corrupción y del soborno, pues, y sobornaron, desde luego como el partido de los contratistas, que es el fuerte, a todas las campañas presidenciales de 12 estados latinoamericanos. Entonces, yo creo que ahí hay que tomar una decisión muy fuerte en relación con el tema de Odebrecht. Los colombianos y las instituciones colombianas vemos con un gran placer el ingreso de Colombia a la OCDE, particularmente en el tema fiscal. Ellos advierten el tema de las contralorías. Dicen que tiene que existir una contraloría única, que no pueden haber 63 contralorías. Está escrito en una página. Le dedican al tema del control fiscal y al fortalecimiento de ese control fiscal, que era un control previo, antes de, ahora es después de, llegamos después de los hechos. Eso fue en la Constitución del 91, porque antes de la Constitución del 91, sin solución de continuidad, condenaron 5 contralores la Corte Suprema de Justicia, seguidos, sin parar uno, entre ellos un paisano mío de ingrata recordación. Entonces, es importante el tema de la OCDE, que Colombia ingrese, porque hay unas reglas, y entramos en el contexto internacional, y dicen que es un club de privilegiados, pero yo creo que nos sirve éticamente, moralmente, que Colombia haga unos compromisos y que sigamos cumpliendo esos compromisos. El tema de la participación ciudadana, precisamente con el BID, nosotros estamos manejando un crédito de 30 millones de dólares, 15 millones de dólares en tecnología, en información, otros 8 millones de dólares en el tema que tiene que ver con los aspectos misionales de la Contraloría y 7 millones de dólares exclusivamente para una delegada emblemática que tenemos, que es de participación ciudadana, que está presente en todos los departamentos de Colombia, en donde el año pasado recibimos, ayer presenté las estadísticas, 2.500 derechos de petición que originaron las investigaciones y encontramos hallazgos por 300 millones de dólares con esos derechos de petición. Entonces, funciona la participación ciudadana. Yo soy un fanático de la participación ciudadana. Yo les digo, después que me reciben, cuando voy a los departamentos con los pitos y las ollas, los empleados de la Contraloría, entonces cuando me reúno con los miembros de las ONG, les digo, levántense así como estos, con pitos y ollas, contra los bandidos que no quieren concluir las obras y que no se están robando la plata de ustedes. Levántense también, hagan lo mismo que hacen estos funcionarios de la Contraloría contra mí. Entonces, es muy importante eso. Y el tema de las casas fiscales sí es la concepción que debe haber un único centro de confinamiento de los presos. Los privilegios, esos han creado problemas. Esos privilegios han creado problemas. Había un compositor muy notable de mi tierra, Rafael Escalona. Hace como 20 años fue a una casa fiscal de esa, un sábado, y estuvo parrandeando el sábado y el domingo en fiesta. Y dijo, mañana voy para que me metan preso aquí, porque yo he pasado 2 días feliz. Entonces, se vuelven centros en donde siguen los temas, los manejos del tema político y la concentración de poder. Se han vuelto unos centros de poder donde están recluidos esas personas que han sido vinculadas por diferentes razones en distintas formas de procesos, en el tema de la connivencia con los grupos paramilitares, el proceso 8000, en fin, ha habido temas y otros temas de corrupción en que han estado altos dirigentes políticos y pues ahora en los últimos hechos están pues vinculando a altos magistrados de las altas corporaciones del Estado a estos hechos. Entonces, yo creo que el confinamiento tiene que ser el mismo para todos. Aquí vimos pues
en los delitos estos económicos, pues a grandes magnates, pues con el uniforme puesto y las esposas puestas y ingresando a los centros de reclusión. Sí, 30 segundos, es que yo no le contesté la pregunta a Nelson. Yo creo que no solo respaldo lo que dice el Contralor, sino las grandes paradojas de la política penitenciaria en Colombia, es que por una parte el que se roba una libra de carne está confinado en las peores condiciones en la picota. Y no existe solo los beneficios de la casa fiscal para los corruptos, sino la detención domiciliaria. Entonces le damos una detención domiciliaria que esperamos que en el proyecto que presente el gobierno el 20 de julio, en el inicio de la legislatura, quede absolutamente excluida la posibilidad de la detención domiciliaria en los casos de corrupción, sino que simplemente haya una política consistente para que no se dé esa gran paradoja de tener al que se robó la gallina en la cárcel con las peores condiciones, pero el corrupto con los beneficios de la detención domiciliaria o de la casa fiscal. Bueno, gracias Michael, al diálogo, a Nathalie y especialmente a ustedes dos por la calidad de sus presentaciones excelentes y también por la calidad del liderazgo que están desempeñando en la lucha tan importante contra la corrupción en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Mil gracias. Encantado de conocer la casa. Igualmente, le voy a dar la tarjeta por si acaso. Gracias. Bueno, Fernando. Más largo, no te busco.